Fingí ser pobre e ingenua al cruzar la puerta de aquella casa de caoba, y supe en el primer segundo que aquello sería el mejor o el peor error de mi vida. No fue una elección al azar, fue una prueba deliberada, una especie de experimento con mi propio corazón y mi futuro. Me coloqué la ropa que hubiera llevado a una cena en casa de unos desconocidos si mi banco todavía creyera que era prudente guardar el dinero en un sobre debajo del colchón. Un abrigo sin etiqueta, un vestido sencillo y la pulsera de plata que me dejó mi abuela. Un detalle que nadie en aquella sala anticipaba como moneda de valor social, pero que para mí era lo único necesario para recordarme quién era. La casa olía a lo que las casas grandes suelen oler, a madera barnizada hasta que pierde su recuerdo de por qué fue leñera, a cera que ha pulido las escenas de la riqueza, a perfume caro que intenta ser invisible. La entrada era un corredor amplio con retratos enmarcados cada 2 metros, como si la historia familiar necesitara mostrarse más que respirarse. Al dejar mi bolso en la silla, vi por encima de la mesa las piezas de cubertería dispuestas con precisión religiosa. Los tenedores parecían medir la distancia entre las personas más que el espacio para el plato. Patricia Whitmer me recibió con esa sonrisa estudiada que intenta ser cálida y termina siendo un examen de biblioteca. Llevaba un vestido crema que parecía absorber la luz y devolver aplausos. Su perfume dejaba una estela que decía: «No necesito presentarme, me recuerdan». Vivian, la hermana de Marcus, cruzó la sala como quien no quiere tocar el suelo con los pies, tacones altos, voz afilada, un bolso suficientemente grande como para contener la paciencia de cualquiera. Harold Whitmer, el padre, era la calma operativa, pocos gestos, muchos silencios, la clase de hombre que ha aprendido a medir el tiempo en declaraciones de prensa y no en risas genuinas. La primera humillación fue sutil y casi digna de un cortometraje. Patricia, desde su pedestal de cera, alzó la ceja frente a mi abrigo y preguntó en tono generoso qué hacía yo trabajando en un lugar tan poco glamuroso. Esa expresión contenía la caridad con que se arrojan las migas a un perro. Sonrió como quien da limosna a una estatua y me ofreció té con una cucharilla que no se me antojaba tocar. Vivian me observó con esa mezcla de desprecio y cálculo que usan quienes evalúan un premio menor. «Oh, trabajas». «Qué adorable», dijo, y todo en su voz era un recibo firmado. No era la primera vez que alguien midió mi valor con la etiqueta de mi abrigo. Mi abuela, Margaret, había dejado otra forma de medir las cosas, el criterio de la dignidad. Ella, que nunca tuvo grandes posesiones, guardaba una carta con 2 frases que me repitió hasta que dejaron de ser lectura y se volvieron carne. No me dijo cómo llamar la atención, ni cómo tomar, sino cómo ver. Observa a quienes creen que no tienen nada que ofrecer. Allí se nota la verdad. Esa frase era menos una lección para humillar y más una brújula para no equivocarme de brújula cuando decidiera mi rumbo. Cuando Marcus me pidió que viniera sin ostentación, expresó más que una petición romántica. Me daba una oportunidad para comprobar si su elección era por quien yo era o por lo que podía sumar al apellido Whitmore. Si esta historia te engancha, regálame un like y dime en los comentarios desde dónde me estás viendo. Te prometo que no me volveré a presentar con abrigo barato ninguna otra noche, a menos que tenga una buena razón. La cena fue una coreografía de cortesías y silencios que hablaban más alto que las palabras. La comida, impecable. La conversación, calculada. Patricia narró con voz mesurada los logros del clan, inversiones, expansión, un gran día en prensa. Vivian reía en momentos seleccionados, como si su risa fuera un acorde que debía sonar para mantener la armonía del salón. Harold apenas hablaba, pero cuando lo hacía, su frase tenía el peso de una última palabra en la sala.
Y Marcus, en medio, era la duda que trataba de ser presencia. Hablaba conmigo de cosas que no eran grandes en el mundo Whitmore, mi trabajo, la arquitectura de software, el proyecto que me apasionaba, pero sus ojos buscaban cada tanto una aprobación que provenía de su madre o de su hermana. No tardé en darme cuenta de que la cena no era una velada para conocernos, era una vitrina en la que yo era la pieza decorativa. La conversación dio un giro cuando surgió el nombre de Alexandra Castellano, una mujer de la que solo conocía rumores y fotografías, elegante, con alianzas estratégicas y, según Patricia, el tipo de matrimonio que conviene cuando el negocio corre un peligro que la gente normal no ve. Hablaban de Alexandra como se habla de una póliza de seguro, fría, necesaria, cara. Fue en el pasillo más tarde cuando la verdad se volvió un cuchillo. Caminé para ver el jardín, algo que en esos salones se hace para demostrar que conoces las estrellas y además respirar, y a un lado, apenas a 100 pasos, Vivian y Patricia conversaban en voz baja. Creí que hablaban de moda o de un contrato de empresa y casi me doy la vuelta, pero el tono de sus voces cayó en un lugar donde las palabras se vuelven mapas. No es que Marcus no pueda redirigirlo, es que necesitamos una cara que nos sostenga hasta que se cierre la fusión. Él será el relleno perfecto, dijo Vivian, y Patricia respondió con una risa que no tocó la garganta. Sí, alguien que no reivindique nada y que agradezca haber sido invitada. Esos dos verbos, relleno y agradezca, sonaron en mis oídos como una sentencia. No había sido una cena para conocerme, había sido una prueba para confirmar que yo era, desde el inicio, una utilidad potencial, una pieza temporal en el tablero financiero de los Wetmore. En ese momento sentí un frío que no venía de la brisa, sino de la certeza de que desde hacía tiempo yo estaba en un plano de cálculo ajeno. Volví a la mesa con la compostura de quien lleva la resiliencia por dentro. Marcus notó algo, su mirada me buscó y por un segundo vi la culpa. Me preguntó si estaba bien. Claro, dije, sin que mi voz traicionara el temblor que tenía por dentro. No quería que mi descubrimiento se convirtiera en una confrontación prematura. No buscaba incendiar una cena, buscaba entender hasta dónde llegaba el plan y qué papel jugaba Marcus en eso. ¿Era él cómplice o cómplice de su propia familia? La duda era un nudo que debía desatar con paciencia, no con ira. Esa noche no dormí pensando en lujo ni en orgullo. Pensé en mi abuela y en la carta que no era un manual de venganza, sino un faro. Si Patricia y Vivian pensaban que yo era accesoria, entonces mi reacción no debía ser cumplir la expectativa. Tenía dos opciones, mostrarme herida y retirarme, o quedarme y comprobar la magnitud del esquema sin convertirme en una amenaza inmediata. Elegí la segunda, porque mi objetivo era otra cosa, la verdad. No por dinero, ni por política social, sino porque me debo a mí misma no convertirme en un retrato colgado en una sala de familia que celebra su propio espejismo. Empecé con lo básico y honesto. No tenía la intención de piratear correos ni infiltrar cuentas. Eso, además de ilegal, habría convertido mi búsqueda en algo que Margaret nunca hubiese aprobado. Mi investigación fue la que cualquier persona con tiempo y acceso puede hacer. Hablar con gente que conocía a la empresa, revisar registros públicos, leer noticias antiguas y anotar inconsistencias. Empecé por preguntar sin hacer preguntas, una conversación casual con el camarero que me había servido en la recepción, un comentario a medias con la administradora del edificio donde tenía cita con un proveedor que trabajaba para Wetmore. Cada pequeña pieza era una vetita de información. El primer hito fue un rumor repetido. La ingeniería financiera de Wetmore había desarrollado movimientos que no cuadraban con los balances expuestos. No era una acusación pública, sino una duda que alguien ha oído en una sala de juntas y lleva a casa como peso. Pedí a mi amiga Luz, contable de pequeñas empresas y persona que nunca deja escapar una cifra sin masticarla, que le echara un vistazo a unos extractos que conseguí en una carpeta de prensa. No había nada evidente, pero sí sugerencias en las cuentas, partidas sin explicaciones, transferencias entre subfirmas que terminaban en agujeros opacos.
Luz me dijo lo que siempre dice: no hay humo sin fuego, pero el humo no es prueba. Lo anoté en mi cuaderno. Entonces apareció Richard Hartley. Lo conocí por accidente en una cafetería donde la gente viene a revolver su día y su memoria en el mismo vaso. Richard no era un héroe con capa, era un hombre con resentimiento contenido. Había trabajado años para una de las subsidiarias de los Whitmore y cuando fue despedido se llevó consigo una carpeta de inconformidades que no había sabido cómo hacer sonar. Cuando me habló, su voz tenía la cadencia de alguien que había perdido algo más valioso que un empleo: la dignidad profesional. Me miró con una mezcla de alivio y cautela cuando le conté, sin exageraciones, lo que había oído en la cena. Richard no quería venganza por venganza, quería que alguien escuchara su versión sin convertirla en espectáculo. Con el tiempo y con cuidado, me entregó copias de correos que demostraban transferencias dispersas y nombres de empresas pantalla. Me explicó, con la precisión de un hombre que llevaba facturas durante años, que había maniobras diseñadas para aplanar pérdidas y mantener el valor aparente de la familia, mientras el verdadero capital se movía a lugares menos visibles. No dijo robo, dijo patrón. Esa palabra, el patrón, para mí valía más que cualquier grito. Donde hay patrón, hay intención. Mientras Richard hablaba, yo tomé notas no para condenar a una familia, sino para construir una narrativa objetiva. Fechas, nombres, cantidades aproximadas. No voy a entrar en tecnicismos ni a enseñar cómo seguir una cuenta. Eso no es mi estilo ni el de Margaret. Lo que sí hice fue pedir a Richard que revisara lo que tenía y me señalara qué era relevante. Él no era un archivista perfecto, pero sí un testigo con documentos parciales que conectados podían señalar una dirección. Un descubrimiento menor fue el que terminó por enraizar mi decisión. Fotografías. No las de sociales ni las de bodas, sino una imagen tomada desde un restaurante en la que aparecía Marcus conversando con Alexandra en una mesa apartada. La foto estaba borrosa, como las verdades que se esconden pero terminan mostrándose en reflejos. En esa imagen, Marcus no parecía el compañero que conocía, parecía un hombre que hablaba con alguien por obligaciones que su familia le imponía. La foto no era prueba de traición ni de contratos, pero añadía textura a lo que ya sospechaba. Marcus no era un actor principal en la operación que se tramaba, era, al menos, el personaje central de una obra que su familia escribía para su nombre. Hubo un momento en que dudé si seguir, no por miedo a la familia Whitmore, la intimidación social es a veces una sombra más que una amenaza, sino por el peligro de convertirme en aquello que siempre había evitado, alguien que actúa por despecho. Margaret no hubiera querido eso. En su carta, la abuela hablaba de medir las fuerzas y actuar con la cabeza calma. Eso no significa no actuar, significa que la acción tiene que ser proporcional y con un objetivo claro: sacar a la luz la verdad, no crear espectáculo para el ego. Reuní lo que tenía: la conversación en el pasillo, la foto borrosa, los correos parciales de Richard, las inconsistencias en los balances y el testimonio de trabajadores que confiaban en mi discreción. No era suficiente para denunciar en un juzgado, y tampoco pretendía que así lo fuera. Era suficiente, pensé, para exponer una narrativa pública que obligara a preguntas, no para humillar por humillar, sino para que la verdad se enfrentara a la apariencia. Había otro factor personal que apretó la decisión: la despedida de mi abuela. Margaret no solo había dejado palabras, había dejado una libertad de acción que para ella no era venganza, sino dignidad. Recuerdo una tarde de lluvia en su cocina, una taza de té que nunca dejó de enfriarse, y sus manos arrugadas apretando las mías. Cuando alguien te haga sentir pequeña para su comodidad, no te empeñes en encoger. Hazles volver a verte, me dijo. No era una instrucción contra la bondad, era un permiso para no aceptar ser la pausa decorativa en la historia de otra familia.
Margaret creía que la dignidad era el activo más rentable que una persona puede heredar. Con Richard trazamos, sin dramatismos, una estrategia de exposición a la luz pública que no violaba la ley: recopilar testimonios, contrastar fechas, obtener documentos públicos y preparar una línea narrativa que la prensa no pudiera obviar sin parecer cómplice. No hablamos de trampas ni de intrusiones, hablamos de periodismo ciudadano, de archivos que cualquier periodista con ética podría verificar. A Richard, a pesar de su rencor, aceptó que la verdad debía revelarse en la forma más limpia posible, con hechos que cualquiera pudiera verificar. A mí me gustó esa claridad. Tenía en mente la carta de mi abuela pegada en mi memoria. Las semanas siguientes fueron un trabajo de hormiga. En los desayunos, entre llamadas y correos, iba sumando piezas: notas de prensa enterradas en secciones antiguas, registros mercantiles que revelaban movimientos entre compañías relacionadas, y el testimonio de un ex contable que, con miedo y cierto alivio, me confirmó pagos que no tenían justificación clara. Él me dijo algo que no esperaba: no siempre es el dinero lo que te dice la verdad, es la forma en que intentan ocultarlo. Esa frase me sirvió como una llave para ordenar lo que tenía en la cabeza. Mientras tanto, Marcus vivía en esa zona gris de no saber qué elegir. En una conversación sincera que tuvimos después de una tarde de lluvia en su coche, sin testigos, sin poses, me intentó explicarse. Me dijo que había crecido entre protocolos y que a veces no sabía si su voz pertenecía a él o a su linaje. Su confusión me dolía más que cualquier desprecio de su familia. Le dije que no buscaba imponerle lecciones, que solo necesitaba claridad. Le ofrecí la verdad, no el ultimátum. Marcus no respondió con la valentía que esperaba, sino con la culpa suave de quien no quiere romper un patrón que le ha alimentado. Lo vi dividido entre su amor y su obligación familiar, y allí comprendí que cualquier decisión que tomara tendría consecuencias no solo para mí, sino para él. En la intimidad de mis notas, escribí lo que no quería perder en el proceso: mi nombre, el de mi abuela, y por qué no quería reducirme a ser un adorno en el salón de alguien más. Esa escritura fue mi ancla. Me recordé que la exposición no era una venganza personal, era un acto de dignidad. La diferencia la marcaba la intención y la forma. La última pieza antes de planear cualquier acción pública fue una reunión con un periodista independiente que conocía a través de un conocido de la universidad. Él no quería exclusivas emocionales, quería hechos que no se pudieran rebatir sin mancharse. Le presenté lo que tenía y le pedí que lo contrastara con su propio archivo. Su respuesta fue clara: si esto es cierto, no se trata solo de un escándalo familiar. Hay consecuencias empresariales que podrían afectar a terceros, pero todo depende de la forma en que lo presentemos. No prometió juicios ni sentencias, prometió que no serían cómplices de la mentira. Con la estrategia en marcha y mis aliados empezando a moverse en distintos frentes, me preparé para algo más visible: la fiesta de compromiso que los Whitmore planeaban celebrar en pocas semanas. Sabía que allí se concentraría la capacidad simbólica de la familia, la prensa, los socios, las alianzas, y que un acto en ese escenario tendría peso mediático. No iba a ser un espectáculo con gritos, sería una exposición de hechos medida y fría, diseñada para que la apariencia tuviera que enfrentarse a la evidencia. No buscaba destruir sin motivo, buscaba que la verdad, tan paciente como una gota, perforara la cera de la inmoralidad. Compré un vestido que no gritara venganza, pero que no engañara tampoco. No iba a volver a ser la mujer con abrigo barato. Si Patricia quería una pieza de museo, no seré una pieza fácil, pero tampoco me disfrazo de alguien que no soy. La pulsera de mi abuela quedó como único brillo auténtico en mi muñeca. Ella me recordaba que el traje más elegante es la coherencia. Antes de aquella noche crucial, hubo una última conversación con Richard en la que ambos sentimos el peso de lo que se venía. Él me miró y dijo:
No quiero que esto sea solo para hundir a una familia, quiero que sea para que el que tenga poder entienda que no es invulnerable. Sus palabras me confirmaron que no éramos dos personas buscando revancha, éramos agentes de una verdad que debía salir. Marqué en mi calendario el día de la fiesta y por primera vez desde la cena sentí el nudo dentro de mí cambiar de lugar. Ahora era decisión y no sorpresa. Sabía que no sería una noche fácil. Sabía que habría miradas, preguntas, tal vez intentos de silenciamiento social. Pero también sabía que Margaret me había dejado algo más valioso que un abrigo, la seguridad de no pertenecer a la narrativa ajena. Mientras empaquetaba los documentos que consideraba pertinentes, sin olvidar la ética que Margaret habría exigido, miré la foto de mi abuela en la repisa. No la necesitaba para saber qué hacer, pero su presencia me dio la calma correcta. No era un acto de ira, sino de reposición de la verdad. Cerré el escritorio y por primera vez en semanas respiré con la intención de quien va a un acto importante, sabiendo que su palabra no es un accesorio, sino la esencia. La noche que se acercaba no era el final de nada, era la apertura de un capítulo que había estado en silencio demasiado tiempo. Salí del apartamento con la bolsa que contenía solo lo imprescindible, documentos para quienes podrían necesitarlos, fotografías que lo confirmaban todo, y la pulsera de mi abuela, que como siempre me recordaría mantener la dignidad como proyecto de vida. Y al cerrar la puerta, pensé en Marcus frente al espejo, en Patricia, que ya había dispuesto los reflejos de la sala, en Vivian con su bolso y su risa preparada. Pensé en la palabra relleno que había oído en el pasillo y en cómo a veces las piezas pequeñas terminan siendo las que sostienen la estructura. Me dirigí al coche con la sensación de quien va a entrar a un lugar donde las reglas están dictadas por otros, pero esta vez llevaba un libro distinto en la mano, La Verdad, compuesta de papeles, fechas y testigos. No era una espada ni un martillo, era una luz, y la noche me esperaba como un escenario donde la apariencia y la realidad iban a medirse. Entré en la sala principal como quien pisa un escenario ya decorado para otra historia. Las luces estaban suaves, las conversaciones medidas. La banda tocaba una versión lenta de un tema que había sonado en todas las bodas de la alta burguesía. Hubo un pequeño murmullo, no de sorpresa, sino de reconocimiento. Algunos rostros se giraron porque allí iban a verse añadidos varios decorados, familiares, y la presencia de la prometida, la que hasta entonces ellos creían, debía confirmarlo todo. Me sentí observada como una pieza nueva en una vitrina. No llevé un abrigo barato, ni me presenté como la trabajadora que había simulado ser en aquella primera cena, no por orgullo, sino por estrategia. Mi identidad verdadera tenía que aparecer con claridad en el momento justo, y la diferencia entre lo que había sido y lo que era debía ser un contraste que hablase por sí mismo. Elegí un vestido sobrio, no ostentoso, con líneas simples que hablaban de quien conozco y no de quien quiero aparentar ser. La pulsera de mi abuela, esa pequeña luna de plata, descansaba en mi muñeca como un faro. Patricia ya estaba en su punto de dominio. Sonreía, repartía introducciones como quien pontifica. Vivian revoloteaba entre los invitados con esa risa programada que parecía calibrada por un departamento de imagen. Harold saludaba con la exactitud de un director de orquesta que conoce cada entrada y salida. Marcus me encontró con la mirada y por un segundo lo vi respirando como alguien que espera una sentencia. Su cara decía: «Esto no tendrá vuelta atrás», y lo que vi en sus ojos fue el peso de una elección que, quizá, nunca había tomado. La apertura del acto fue una sucesión de palabras que olían a carpeta de relaciones públicas. Había patrocinadores, clientes importantes y periodistas que me cruzaron la mirada con curiosidad profesional, y amigos de familia que asentían con la cabeza como si la vida fuera un escalafón.
Sentí que la noche era una prueba en pequeña escala del mundo que la familia Whitmore quería sostener, reluciente, impenetrable, sin fisuras aparentes. Llegó el momento del brindis. Harold tomó la palabra con la mínima pompa necesaria y habló de unión, de legados, de proyectos mancomunados. Patricia siguió con una mención a la inevitable consolidación de alianzas. El nombre de Alexandra cayó como una nota afinada. La cámara del fotógrafo captó sonrisas y la audiencia aplaudió con ademanes que parecían escritos por un guión más que dictados por la emoción. En ese instante respiré hondo y recordé la lista con la que había venido. Documentos, fotos, testimonios y la ayuda de un periodista que no se asustaba ante los nombres. El plan, que hasta entonces había sido estratégico en su modestia, se activó con precisión. No iba a ser un boicot emocional ni un numerito. Sería una exposición de hechos frente a un público que tenía que escuchar. La prensa iba a retenerlo, los asociados también. No quería verles destruidos de manera gratuita, quería que la verdad hiciera su trabajo. Y la verdad, cuando se presenta con pruebas, no necesita alaracas. Me acerqué al micrófono cuando propusieron que quien hablara tras los discursos presentase algo personal. No fui la primera opción, fui la que interrumpió el relato planificado con una intervención que nadie esperaba. Puse la mano en el micrófono con la calma de quien presenta un trabajo, no una acusación. La música se apagó y el murmullo se fue haciendo silencio. Fue un silencio trabajado que se mantuvo por instantes que parecieron más largos de lo que eran. Gracias, dije, con la voz que siempre uso cuando quiero que me escuchen por lo que digo, y no por cómo lo digo. Quería decir unas palabras como alguien que ama a Marquez y que por eso mismo no puede ser indiferente a las verdades que lo rodean. Noté entre la gente pequeñas contracciones, susurros, cabezas que se giraban, miradas que intentaban localizar mi punto de origen. No empecé con acusaciones directas, comencé por lo obvio. ¿Quién era yo? ¿Por qué estaba allí? ¿Y qué era lo que venía a compartir? Hablé de mi profesión, de la gente que confía en mi palabra y de la carta de mi abuela que me había guiado hasta ese momento. Hice una pausa que no era teatral. Era el tiempo para que la idea calara. Mi abuela me enseñó a observar a quienes creen que no tienes nada que ofrecer. Hoy observo y comparto lo que he encontrado para que la verdad no quede como rumor. Usé el micrófono no para señalar caras, sino para construir una narrativa de hechos. Presenté una línea temporal breve, medida, conversaciones escuchadas, fotos, documentos públicos que apuntaban a movimientos contables inusuales, correos que mostraban decisiones que afectaban a la plantilla y testimonios resguardados por quienes habían sufrido las consecuencias. No nombré en público a todos los trabajadores, no era mi estilo, ni era seguro, pero dije que había personas que me habían dado su versión con miedo y esperanza. Dije exactamente lo que podía afirmar sin arriesgar la integridad de mis fuentes ni la mía, que existía un patrón contable que merecía escrutinio. Puse en pantalla, de forma controlada, la fotografía en la que Marcus aparecía con Alexandra. La imagen, aunque algo borrosa, era suficiente para subrayar algo que ya no quería ser negado: la proximidad entre los nombres en las decisiones que estaban por tomarse. No dije infidelidad ni traición con el aire de un tabloide. Dije que la imagen aportaba contexto a una conversación mayor sobre intereses estratégicos. La sala reaccionó con ese sonido que no es exactamente un murmullo. Era la conciencia colectiva de que algo no cuadraba. En el momento clave, pedí a Richard que se acercara. Él, que había venido con documentos en mano, no subió para hacer espectáculo. Se mantuvo al lado mío entregando al periodista una carpeta con correos y extractos que, por azar o por descuido, no podían ser ignorados.
El periodista revisó con profesionalismo y anunció que por la verosimilitud y la consistencia de lo presentado iba a iniciar una investigación. Dijo las palabras que yo no quería decir en nombre propio. Esto merece verificarse. No prometió juicios ni sentencias, prometió preguntas. ¿Esperabas gritos? No los hubo. Lo que siguió fue un crescendo de preguntas en voz baja, llamadas que empezaron a hacer ruido en los móviles y miradas que se cruzaban con urgencia. Patricia se levantó como si fuera a apagar el fuego con una sonrisa, y durante segundos su lenguaje corporal intentó reconstruir la normalidad. Vivian, por su parte, mostró la primera grieta real. Su sonrisa se tensó y su risa dejó de ser segura. Harold, con esa calma que tantas veces había sido máscara, tuvo un gesto de incomodidad. Era la primera fisura en décadas de buen hacer público. Marcus me miró con la cara desencajada, no porque yo hubiese querido humillarle, sino porque se encontró entre dos fuerzas que nunca había sabido reconciliar. Intentó tomar mi mano, pero la distancia en el escenario lo impidió. No necesita relatarse con un grito. La sensación era más bien de un hombre que entiende, bajo la luz, que su postura va a tener consecuencias. Lo vi detenerse, buscar palabras que no encontró y finalmente retroceder. Alguien de la prensa preguntó por detalles. Yo ofrecí lo que tenía: pruebas recopiladas de forma legítima, contactos dispuestos a dar su testimonio y documentos públicos que sugerían irregularidades. Dije que no pretendía ser juez, que no buscaba la destrucción de una familia, que mi objetivo era que las voces que habían sido ignoradas dejaran de ser invisibles. Lo repetí como una oración para recordar la intención. En los minutos que siguieron, la sala se dividió en corrientes. Unas personas que miraban con incredulidad, otras que empezaban a murmurar de forma más incisiva, y algunos que aguardaban a ver cómo respondería la familia. Patricia, quien hasta entonces había sido impasible, intentó recuperar el control. Se acercó con esa voz que aprende a ordenar la realidad, como quien barre hojas de otoño, con delicadeza aparente, pero con una firmeza de quien sabe cómo disuadir una alarma social. Ofreció explicaciones que sonaban, a primera escucha, plausibles. Movimientos administrativos, reorganizaciones, cosas que siempre pasan en empresas grandes. Pero cuando alguien habló de transferencias a sociedades opacas y de personas que habían quedado sin respuesta, su relato comenzó a tambalear. Vivian perdió el hilo de su gesto impecable. Un par de invitados, algunos con chequeras en mano y relaciones comerciales, empezaron a susurrar entre sí. En el universo de la alta sociedad, el menor signo de imprevisibilidad es una alarma que se propaga por contactos. Fue entonces cuando la atmósfera cambió de celebración inminente a escena que exige verificación. Eso era exactamente lo que necesitaba. La capacidad simbólica del acto, reunido con la capacidad profesional de quienes tenían el deber de preguntar. Hubo intentos por parte de asesores de apagar la situación, llamadas, propuestas de reubicar la conversación, sugerencias de un comunicado más tarde. Pero ya no se trataba solo de palabras ordenadas en una sala. Había evidencias en manos de un periodista y testimonios que pedían atención. El gesto más revelador fue cuando alguien del grupo de invitados, un antiguo proveedor que había estado presente en una de las reuniones previas a los movimientos contables, se acercó a Richard y asintió con una mirada de reconocimiento. No hacía falta decir mucho. La historia empezaba a tener tantos hilos que taparlos habría requerido más que un comunicado de prensa. En medio del desconcierto, Marcus finalmente habló. No fue una defensa ni un ataque. Fue una confesión pequeña y quebrada. Explicó que había estado intentando administrar la distancia entre lo que su familia le exigía y lo que su corazón pedía. Habló de responsabilidades, de lealtades heredadas y de una incapacidad para nombrar su propio deseo.
No fue un acto heroico, fue humano. Lo escuché y supe que no podía ser mi verdugo ni mi víctima. Marcus había elegido a veces no elegir, y esa omisión había tenido un precio. Cuando la velada empezó a desmoronarse de manera elegante, los invitados buscando excusas para irse, algunos haciendo llamadas a sus despachos y otros quedándose para ofrecerse como mediadores, yo hice lo que tenía que hacer. Devolví el anillo. No lo hice con dramatismo. Lo deposité en la palma de su mano como quien devuelve algo que nunca fue suyo en primer lugar. Marcos lo sostuvo como quien sostiene una moneda que ha perdido su brillo. No dije, no te mereces esto, ni te odio. Dije poco y claro, no puedo ser parte de algo que no es real. No puedo estar donde se me considera un relleno. Fue una frase meditada que decía más de dignidad que de reproche. Y salí. No necesitaba que nadie me acompañara. La salida fue igual de medida que la entrada, sin estruendo, con la misma compostura con la que había entrado en la familia para comprobar su alma. Había quienes me miraron con el hostigamiento de la curiosidad, quienes me mostraron respeto silencioso y quienes ya empezaban a calcular cómo proteger sus inversiones. Mientras cruzaba el umbral, pensé en cada gesto que había registrado. La risita de Vivien, la ausencia de afecto genuino en la sala, los ojos de Harold que, por primera vez, se habían visto obligados a contemplar la posibilidad de error. La repercusión fue inmediata, pero no instantánea en términos judiciales. No era mi intención convertir la noche en una sentencia final. Lo que sí ocurrió fue un efecto dominó mediático. El periodista que había revisado mi carpeta publicó una pieza en la que pedía claridad y documentaba preguntas legítimas. Otros medios, siempre hambrientos de la posibilidad de negocio, replicaron con cautela. Los patrocinadores preguntaron a sus equipos legales y algunos grandes clientes pidieron explicaciones. En la fábrica, trabajadores que habían guardado silencio por miedo empezaron a hablar con sus sindicatos. La dirección de algunas filiales pidió auditorías internas. Esas palabras, auditoría y verificación, abren procesos que no dan resultados inmediatos y que, por ley, no pueden prometer condenas ni exoneraciones rápidas, pero sí activan la atención necesaria. Las semanas posteriores fueron complejas. Llegaron llamadas de periodistas, de antiguos proveedores y un par de mensajes de personas que con voz entrecortada agradecían que alguien hubiese decidido escucharles. Hubo también mensajes de apoyo inesperado. Antiguos compañeros de trabajo, personas que habían visto mi primera cena y entendieron que había algo más en juego. Recibí amenazas anónimas y también invitaciones a entrevistas con profesionales que querían entender el fenómeno que se produce cuando el poder se tambalea. No respondí a las amenazas, las dejé registradas y me centré en mantener la coherencia de los hechos. Patricia emitió un comunicado en el que hablaba de reorganizaciones y de malentendidos administrativos. Vivien, por su parte, usó el silencio como estrategia. Su imagen pública se vio erosionada en pequeñas dosis y comenzó a recibir preguntas incómodas. Harold, probablemente el más astuto, dejó que los asesores gestionaran la narrativa y empezó a apartarse de las apariciones públicas. Detrás de todo esto, los accionistas pidieron informes y la junta directiva convocó a una revisión interna. Nadie dijo cárcel ni sentencia, simplemente se empezaron a mover elementos que hasta la noche de la fiesta estaban bien enquistados. Marcus me buscó después de todo eso. Fueron mensajes titubeantes, luego llamadas con voz baja y palabras que buscaban reparación. No rechazaba su afecto por completo, rechazaba la lógica de haber sido una alternativa a una vida que él no había cuestionado. Le contesté con la misma ecuanimidad que había usado en la fiesta. Agradecí su honestidad cuando la hubo y expliqué que en aquel momento mi necesidad era recuperar mi vida fuera del espejo de una familia que había pretendido coserme a su medida. Le dije que las relaciones no son sastrerías. Fue una conversación difícil, con tristezas y certezas. Marcus estaba dolido y yo también, pero mi dolor no fue deformado en venganza, fue colocado en su sitio y me permitió avanzar.
La vida siguió. Volví a mi rutina profesional con una mezcla de cansancio y libertad. Mis días ya no estaban pendientes de cenas sociales ni de invitaciones calculadas. Mis proyectos retomaron su lugar y mis colegas me dieron el apoyo intuitivo de quienes han visto que una persona atraviesa una prueba y conserva la integridad. Recibí llamadas de trabajadores que habían decidido denunciar irregularidades. Les ofrecí apoyo en la medida de lo posible, referenciándoles con asesores y periodistas que podían llevar la información a un cauce legal adecuado. No tomé protagonismo de sus historias, me limité a ser un puente. Hubo momentos en que la historia volvió a mí como un eco, notas en redes sociales, debates en programas, especulaciones que no aportaban nada. Aprendí a filtrar, atender lo útil y dejar pasar lo que solo buscaba herir. Soy humana, me llegan cuchicheos y a veces siento la fatiga de la exposición, pero la pulsera de mi abuela me recuerda el criterio que la sostenía. No se trata de cuánto se te ataque, sino de cómo permaneces fiel a lo que eres. Con el tiempo, llegaron señales de que la presión mediática había tenido efecto. La empresa comenzó a anunciar auditorías y a cooperar con investigaciones formales en algunas áreas. No afirmo que haya habido sentencias ni que las consecuencias judiciales fueran inmediatas. Eso no es algo que yo pueda asegurar. Lo que sí vi fue una transformación en la manera en que se afrontaron ciertas prácticas. Se abrieron investigaciones internas, se revisaron contratos y se forzó a la dirección a dar cuentas. Para quienes en la fábrica habían sufrido las prácticas opacas, aquello era al menos una puerta abierta a preguntas que antes no existían. Vivienne, cuya imagen dependía en gran medida de la percepción pública y de la complacencia, enfrentó preguntas que no supo responder con la misma facilidad que antes. No la perseguí ni la expuse por el placer de verla caída. No era mi objetivo difamar a nadie, pero sí estaba dispuesta a que la verdad, cuando se presentara con pruebas, hiciera su trabajo. Patricia intentó reconstruir su narrativa, pero sin la misma autoridad de antes. La gente sabe cuando la coraza se agrieta. La gente aplaudió o criticó mi actuación según su propia brújula moral. Recibí mensajes de personas que dijeron, «Gracias por no dejarnos invisibles». Recibí también quienes me acusaron de búsqueda de notoriedad. Todo eso era esperable. No vivía para los aplausos ni para las críticas, vivía para la coherencia que me enseñó Margaret. Y en ese sentido, la coherencia me llevó a buscar la calma. Hubo un día en que regresé a la tumba de mi abuela. Fui sola, con la pulsera y una carta que había comenzado a escribir en los días del escándalo, no para justificarme, sino para ordenar mis pensamientos. Le hablé en voz baja, como a quien comparte la mesa de una vieja amistad. Le conté cómo su frase me había sostenido. Le conté que no había actuado por venganza, sino por verdad, y le agradecí por haberme dado el criterio de no encogerme para la comodidad de otros. No busqué absolución, buscaba certidumbre, y la tuve. Miré atrás en la vida que había dejado por una noche y vi que aunque había sufrido, no había perdido mi esencia. Perder lo que no te pertenece nunca es una pérdida. A veces es una liberación. La experiencia me dejó cicatrices y lecciones. Aprendí a distinguir el peso de la culpa del peso de la responsabilidad. Aprendí que la dignidad no se compra ni se vende, y que muchas veces la gente rica en objetos es pobre en empatía. La economía de las relaciones de poder no cambió de la noche a la mañana. Aún así, se abrió una brecha por donde entró la luz. La empresa tuvo que revisar sus prácticas y algunas voces que antes habían sido silenciadas encontraron canales para hablar. No afirmo que la justicia se impusiera como sentencia inapelable. Eso no depende de mí ni de la noche en la que hablé. Pero sí puedo decir que la noche de la fiesta puso en movimiento cosas que estaban quietas por años. A Marcus le deseo, en silencio, que aprenda a ser dueño de su voz.
No busco su humillación ni su perdón. Busco la paz que viene cuando uno se reconoce responsable y no solo heredero de patrones. No volví con él, no porque no tuviera amor, sino porque entendí que el amor no puede ser un pedestal donde se exhiben carencias ajenas. Preferí volver a mi casa, a mi trabajo, a mi vida por construir. La lección que más necesito recordarme y compartir es simple. La dignidad no es un lujo de los ricos, es un patrimonio íntimo que se conserva con actos pequeños y firmes. Mi abuela lo llamaba así, patrimonio de existencia. Mantenerlo no es una cuestión de venganza, sino de coherencia. A veces me preguntan si lo haría otra vez. Mi respuesta es que haría lo que fuera necesario para no convertirme en el escombro de la historia de otra persona. No por orgullo, sino por conciencia. La forma en que lo hice fue medida, basada en pruebas y en respeto por quienes podían sufrir consecuencias por la verdad. No celebré la caída, celebré la posibilidad de que lo que estaba oculto saliera a la luz. Miro ahora mi vida cotidiana con menos ruido y más claridad. Los proyectos profesionales vuelven a ocupar su espacio. Las conversaciones importantes se han vuelto más honestas y mi relación conmigo misma es menos tolerante con las ilusiones ajenas. No soy una mujer que busca escándalo. Soy una mujer que se negó a ser un adorno en un salón que celebraba su propio vacío. Si algo de esto resuena contigo, si alguna vez sentiste que te pedían que menguaras para encajar en una narrativa que no era la tuya, recuerda la carta de mi abuela. Observa a quienes creen que no tienes nada que ofrecer. Ahí, en ese gesto, verás la verdad. Y si hoy estás pasando por algo parecido, recuerda que pedir que te reconozcan no es vanidad, es dignidad. Si te ha interesado esta historia y quieres más relatos reales con los que podamos pensar juntos sobre dignidad, poder y relaciones, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte próximas historias.